El padre Santiago nunca había visto algo igual. Tenía 10 años en aquella iglesia y jamás presenció algo similar. Desde joven había sido alguien muy interesado en la creencia de que las fuerzas del mal existían y que éstas se manifestaban entre nosotros. Sin embargo, sabía que cuando se tenía una fe inquebrantable en Dios y Jesucristo, aquellas simplemente no podían dañarnos. Claro que no subestimaba al mal. Sabía que había gente que por tragedias, decepciones o entornos difíciles, solían poner sus creencias al servicio de ángeles caídos, religiones paganas o herejía antigua. Era por esto que se esmeraba en orientar a todo aquel que solicitara su consejo, a todo aquel que se viera conflictuado, o todo aquel que entrando a la casa de Dios buscara una guía espiritual. Había llegado a ese pueblo de Veracruz como reemplazo del sacerdote Mario, un cura que días antes había muerto por un paro cardíaco. Su labor no era cosa del otro mundo. Él día tras día supo atender a todos los fieles. Realizaba misas, confesiones, audiencias y todo tipo de guías espirituales, las cuales con el tiempo le dieron una posición de respeto y cercanía con la gente. Sin embargo, un día aquello cambió para siempre. Al estar cerca de cumplir los 50 años, el padre Santiago recibió una inusual visita, en la cual una mujer completamente devastada, completamente desesperada, le pedía audiencia para que fuera a ver a un familiar. Al principio el padre pensó que se trataba de alguien ya desahuciado, de alguien que ya estaba cerca de la muerte. Sin embargo, no era así, porque lo que aquella mujer le solicitaba era que le ayudara a expulsar a un demonio que al parecer se encontraba dominando a su esposo. Así era. Si bien aquello lo había visto en películas o leído en algunas novelas ficticias, de la nada alguien le hacía la petición de que con su orden bendita auxiliara a un hombre que había sido dominado por las fuerzas del mal. Como siempre lo hacía, el padre Santiago no se negó y respondió con respeto a dicho llamado. Sin embargo, muy en el fondo pensaba que tal vez todo era una exageración, la cual podría tener que ver más con una persona con problemas mentales o con ideas supersticiosas alimentadas por el miedo y la ignorancia. Sin embargo, no era así. Por el contrario, aquello era algo completamente cierto, completamente raro e inexplicable. Se trataba de Jacinto Perea, un hombre de origen humilde, el cual trabajaba como enterrador en el cementerio del pueblo. Lo que sabía de él es que se trataba de un hombre serio, trabajador y nada conflictivo, quien prácticamente había tenido una vida gris en ese lugar, cosa que no tenía nada de malo, cosa que no era de criticarse, pero que ahora difería por completo con aquel hombre que se veía postrado en su cama. Esto porque lucía bastante enfermo. Estaba completamente sudoroso, con infinidad de marcas en su cuerpo, cicatrices, laceraciones, úlceras en los labios, venas saltadas, ojos antinaturales y una voz gutural la cual ahí supo era completamente desconocida por todos sus familiares. No había duda. A nivel físico el hombre lucía enfermo, desmejorado y en un estado casi de putrefacción. Sin embargo, aquello no concordaba con su actuar, ya que era energético, vívido, colérico y muy agresivo. Parecía como si tuviera rabia o algo que le afectaba el carácter. Fue por eso que, tratando de ayudar y saber qué era lo que tenía, el padre Santiago en esa primera audiencia comenzó a hablar con él, interrogándolo sobre diversos temas, sobre su estado de ánimo, sobre su familia, sobre la vida en sí. Y ahí pudo darse cuenta que el hombre hacía comentarios raros, refiriéndose a la vida y a la propia presencia de un siervo de Dios como cosas inservibles, las cuales dentro de muy poco acabarían en esa casa. Todo en frases y términos que extrañamente no eran propios del conocimiento, educación o pasado de un campesino tal cual como Jacinto Perea. Aquello consternó al sacerdote.
sin siquiera pensar que el hombre estuviera poseído o bajo la influencia de algo maligno. Sentía que era peligroso, ya que no dejaba de mostrarse violento y errático, situación por la cual la familia ya lo tenía sujeto a la cama con cinturones y correas. El caso es que el padre Santiago tenía un muy mal presentimiento. Durante todos sus años como sacerdote jamás había visto algo similar. Además, aunque no podía explicarlo, su intuición le decía que aquel hombre, en primer lugar, no estaba mal de la cabeza, y en segundo, para nada fingía lo que decía ni el estado físico que tenía. Fue por esto que el padre Santiago, sin querer alarmar a la familia, les pidió permiso para permanecer algunas noches junto a Jacinto en su casa. Esto, para según él rezarle y darle un apoyo espiritual en nombre de Dios, ya que al parecer se trataba de un caso de confusión y odio, relacionado con su edad. Los familiares de inmediato accedieron, ya que ellos mismos eran quienes habían ido a buscar al sacerdote, por todas esas cosas que habían estado ocurriendo en su casa desde que el pobre hombre había enfermado. Fue así que el padre Santiago la primera noche pidió a los familiares que le contaran todo, de cómo es que aquel hombre había llegado a tal estado en que se encontraba. La primera en hablar fue la mujer, quien dijo que todo inició cuando Jacinto comenzó a levantarse de madrugada para salir de casa. Al principio creía que era una simple respuesta al tremendo calor que se vivía por esos meses. Sin embargo, aquello no era así, ya que dichas salidas de Jacinto rápidamente se convirtieron en focos de alarma. Quien lo vio por primera vez en el campo era su hijo Alfonso, el cual al oír ruidos un día se levantó a ver. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que se trataba de su padre, quien sin razón alguna simplemente aparecía de pie a la entrada de la casa, cosa que rápidamente se solucionaba llevándolo de vuelta a la cama. Sin embargo, todo fue empeorando en pocos días, quien por las mañanas comenzó a padecer terribles fiebres, síntoma que parecía coincidir con el sudor y somnolencia que visiblemente podía notarse en el cuerpo de Jacinto durante el día, pero los cuales, al llegar la noche, extrañamente dejaban de manifestarse. Con los días comenzaron a cuestionarse si es que se había contagiado de algo, si es que sin saberlo estaba enfermo por alguna bacteria o intoxicación. Pero no. Al traer al doctor para que lo revisara no había explicación para su aspecto. Le habían dado medicamento, le habían hecho estudios, pero nada. El hombre no solo no mejoraba, sino que por el contrario se ponía peor. Tenía problemas para respirar, apenas comía y rápidamente vomitaba, por lo que lo único que parecía servir era que lo sedaran y lo dejaran reposar por horas. Fue por eso que en esas 2 primeras semanas se la pasó prácticamente todo el tiempo durmiendo. Sin embargo, la situación rápidamente fue escalando, porque de nuevo, por las noches comenzó a levantarse de madrugada para, sin motivo alguno, salir de casa y pararse frente al roble que estaba plantado a unos 50 metros de su casa. Ahí fue entonces que su hijo Alfonso en verdad comenzó a preocuparse. Tratando de llevarlo de vuelta a casa se topó con que su padre tenía una actitud bastante violenta y agresiva. Así es, lo encontraba susurrando en la oscuridad. Y cuando lo tocaba del hombro para llevarlo de vuelta al interior de su casa, era que éste comenzaba a gritar infinidad de groserías y maldiciones a su propio hijo, tal como si no lo conociera, o aún peor, como si se tratara de algún enemigo. Sin embargo, no era el caso, porque Jacinto lo llamaba por su nombre, insultándolo de las peores formas, solo para instantes después reírse de él y decirle que no faltaba mucho y que el tiempo se estaba acercando. Aquello fue lo que alarmó a toda la familia. Durante 3 noches seguidas vivieron la misma situación, y después de batallar en meterlo a casa sin que alguien sufriera algún accidente, fue que optaron por mejor amarrarlo a su cama. Nadie sabía por qué se comportaba así. Nadie sabía por qué aquel extraño cambio en él.
Era como si algo lo hubiera cambiado por completo, como si algo le hubiera afectado el cerebro. Pero aquello no era así. Aquel hombre, aunque de talante serio y pocas palabras, nunca había mostrado actitudes groseras u hostiles con su familia. Al contrario, se trataba de una persona paciente y bastante tranquila, quien siempre era educado y para nada agresivo. Razón por la cual, al oír cada detalle, cada descripción de lo que nadie en su familia reconocía, era que el padre Santiago comenzó a pensar en la posibilidad de que Jacinto en verdad estuviera influenciado por algo más allá de lo físico y lo mental. Fue por eso que durante 7 días el sacerdote todas las noches permaneció al lado de aquel hombre, mientras la familia esperaba fuera de la habitación. El padre se sentaba junto a él, rezándole, platicando, escuchándolo. Pero lo único que pasaba es que recibía insultos. Lo veía vomitar, defecarse encima, sacudirse violentamente. Todo con la clara intención de zafarse de aquellas amarras y cinturones que lo sujetaban a la cama. Situación que solo era resuelta después de que Alfonso entraba para darle un calmante y así ponerlo a dormir. El caso es que a la mañana del 8º día el padre Santiago se disculpó diciendo que tenía que volver a la parroquia por ropa y para dejar todo arreglado para poder pasar más días con ellos. Sin embargo, no era todo lo que iría a hacer a la iglesia. El padre Santiago volvía porque iba para traer consigo agua bendita, la Biblia que pertenecía a la parroquia, y un crucifijo el cual según había sido bendecido por el Papa Juan Pablo II en su visita a México. Así es. Aquel sacerdote no estaba seguro, pero su intuición y un extraño sentimiento de miedo le decían que Jacinto no mentía, que Jacinto no fingía su estado de salud tan deteriorado, por lo que si no hacía algo, no solo aquel hombre, sino toda la familia pronto sufriría de un terrible destino. El caso es que más tarde el padre Santiago regresó a la casa de Jacinto, y ahí habló muy seriamente con todos los familiares, diciendo que si el pobre hombre tenía algo que pudiera ser curado con la fe de Dios, entonces pusieran atención y pensaran muy bien en lo que iba a decirles. Primero, todos debían ir esa tarde a la iglesia y quedarse ahí con las monjas del recinto. Él ya había arreglado todo, para que durmieran ahí y no se quedaran en esa casa esa noche, ya que él debía hacer todo un proceso para tratar de librar a Jacinto de aquello que lo gobernaba. Sin embargo, no era todo. Lo más importante era que no comentaran con nadie nada de lo que ahí se iba a hacer, que simplemente dijeran que estaban esa noche en la iglesia, porque querían encomendarse a Dios, para que Jacinto se curara, rezando para que éste les hiciera el milagro. Así, sin aclarar nada ni decir más cosas a nadie, ya que de ser sinceros con lo que estaban por hacer, no solamente alarmarían a la gente, provocando que se llamara la atención de las autoridades eclesiásticas, de la policía o médicos, quienes de inmediato se interpondrían argumentando que esas no eran las formas de solucionar un problema de salud. La familia estaba nerviosa. No sabía qué hacer. No sabía qué decisión tomar. Y fue entonces que el sacerdote les recordó todo aquello que ya habían visto por sí mismos. Jacinto lucía muy mal. Jacinto estaba irreconocible. Además, ya habían intentado la medicina sin éxito, por lo que todo rápidamente podría empeorar, y que, si confiaban en él, en la fe del padre, que le permitieran ayudar, ya que aunque sabía que no había forma de asegurar absolutamente nada, lo mejor era intentar curarlo bajo las leyes de Dios en una forma que pocas veces se había intentado. Después de eso se hizo un silencio, y el padre, sabiendo que no se trataba de una decisión fácil, les dijo que lo pensaran bien, que estaría fuera por 10 minutos, y que si no estaban de acuerdo, él sin problema simplemente se iría de vuelta a su parroquia. Fue entonces que el padre Santiago salió, se puso a rezar al pie de la entrada,
y en tan solo 5 minutos toda la familia salió a verlo. No tenían otra opción, y esperando lo mejor dejaron ahí a cargo de todo al padre Santiago. La familia partió a la iglesia, y aquel sacerdote por fin entró a la casa. Al estar por fin solo, cerró la puerta y se puso a preparar todo. Se colocó su sotana, tomó el crucifijo, llenó el recipiente de agua bendita, cargó la Biblia de la parroquia y se puso a rezar un Padre Nuestro antes de entrar a la habitación de Jacinto. Sin embargo, fue que comenzaron aquellos gritos. Se trataba del cuerpo de Jacinto, quien con una voz gutural comenzaba a gritarle al padre que entrara, que no hiciera más larga la espera, ya que ahí estaba él para enfrentarlo. Aquello fue dicho con odio y unos gritos desgarradores, los cuales recordaban a los borrachos afuera de la cantina cuando amenazantes retaban al calor de la borrachera. Sin embargo, Jacinto no estaba ebrio, mucho menos cansado o débil. Al contrario, su voz se oía completamente avivada y energética, llena de rabia y desesperación por ver al padre Santiago. Fue entonces que éste se levantó camino a la habitación, y ahí, al entrar, las cosas ya eran diferentes. Jacinto estaba en su cama sentado, esperando, completamente libre de todas esas amarras y cinturones que lo habían tenido sujeto e inmovilizado por días. El padre Santiago rápidamente sintió ese calor en su piel, en su cuello, en el rostro. Se trataba de un miedo jamás antes experimentado, de una ansiedad enorme por ver en persona aquello que en un par de testimonios antiguos alguna vez antes había leído. Se trataba de un hombre completamente ennegrecido, de un hombre con el torso desnudo lleno de pelaje grueso y tupido, con el rostro deforme, con un ojo más arriba que el otro, con la quijada desviada y con un par de protuberancias las cuales salían de su frente. Protuberancias que no había duda, tal cual como pinturas e imágenes antiguas dejaban ver lo que muchos sabían se trataba de cuernos, los cuales recién le habían crecido y los cuales ensangrentados goteaban cubriéndole el rostro de una sangre oscura a Jacinto, de una sangre espesa, más parecida al petróleo que al rojo carmesí de cualquier ser humano. Fue entonces que el padre Santiago pasó saliva y con ojos desorbitados abrió su Biblia, sosteniéndola con pulso errático para tratar de leer los pasajes con los cuales intentaría liberar a aquel hombre. Sin embargo, era inútil, porque muy poco pudo hacer. Aquel ser deforme dio un manotazo y le tiró la Biblia al suelo, para acto seguido levantarse de la cama y dejar ver sus patas de cabra, dejar ver aquellas manos con tan solo 3 dedos en cada una. Ahí el padre Santiago se quedó paralizado. Ahí el padre Santiago fue invadido por el miedo. Aquello que tenía frente a sus ojos era peor que cualquier descripción de la Biblia, la cual antes hubiera imaginado. Se trataba de un cuerpo asimétrico, con extremidades más largas que otras, con músculos mal formados entre sus huesos, y con un vientre el cual parecía estaba a punto de estallar. Se trataba de un ser podrido en vida, de un ser el cual era imposible pudiera respirar, caminar o siquiera pararse erguido. Sin embargo, así era. Así estaba. Aquel fenómeno, aunque con tremendo esfuerzo, podía moverse por sí solo, dando pasos erráticos, lentos, y acercándose intimidante hacia el padre Santiago. Fue ahí que éste pudo darse cuenta de su olor. Se trataba de un hedor que aquel ser desprendía de su ser, un olor a podredumbre, a vómito, el cual hizo rápidamente que el sacerdote se tambaleara, obligándolo a sujetarse de la pared para no caer. Sin embargo, no había dónde ir. No había espacio para dónde alejarse.
Estaba arrinconado en una esquina del cuarto. Y fue entonces que, al estar frente a frente, aquel ser comenzó a hablar con aquella voz entrecortada por su mala dicción, provocada por aquella quijada mal posicionada. Te conozco desde hace mucho y nunca creí que fueras tú quien vendría a darme mi liberación, que fueras tú quien hiciera posible mi vuelta a la vida. Muchas veces pude ver a todos aquellos sacerdotes que pasaron por ahí, y para ser honesto, yo pensé que el padre Martín sería quien vendría a mi llegada. Sin embargo, el imbécil murió antes de que yo pudiera manifestarme. Fue ahí que el padre Santiago retomó algo de conciencia y se puso a rezar. Sosteniendo el crucifijo en su mano, cerró los ojos y dijo plegarias en nombre de Dios. Pero no sirvió de nada, porque en ese momento aquel demonio lo silenció con un grito estremecedor. Este cuerpo que me fue a desenterrar en busca de una fortuna, en busca de algo valioso, simplemente se convirtió en mi vehículo. Yo ya estaba destinado a regresar, y el muy ingenuo del padre Martín pensó que porque nadie había sacado mis restos de esa tumba, de esa lápida vieja junto a la iglesia, era que yo no iba a regresar. Pero vaya que la suerte siempre estuvo de mi lado, porque él, que sabía todo, quemó aquel diario pensando que nadie podría hacer posible mi regreso. Sin embargo, no contaba con que en este pueblo hay gente que, buscando baratijas y restos en el cementerio, un día toparían con mis restos, que al ver la luz de la luna, rápidamente me permitirían volver a habitar un cuerpo humano. Sin embargo, no importa cuánto te diga, no importa cuánto te mencione, lo que ahora es importante es que te vuelvas mi nuevo vehículo. Y fue ahí que el pobre padre Santiago sintió el peor miedo de toda su vida. Lleno de terror, vio cómo era tomado del rostro, sostenido por aquellas manos deformes, obligándolo a abrir la boca y recibir un humo negro que del cuerpo deforme pasaba al suyo, haciéndolo sentir un terrible calor en la garganta, en las entrañas, en los pulmones, tal como si aspirara vapor a 100 grados centígrados. Aquello le quemaba, aquello le dolía terriblemente, y cuando estaba a punto de perder el conocimiento, fue que sintió cómo su ser se llenaba de odio y una pesadez indescriptible. Al día siguiente, los familiares de Jacinto regresaron a su casa, solo para encontrar el cuerpo de su familiar completamente destrozado en su recámara. Parecía como si hubiera explotado por dentro, como si algo lo hubiera reventado, haciendo que todas sus entrañas y órganos quedaran regadas en las paredes y el suelo, dejando tirado en el piso apenas reconocibles las costillas, el pecho, cabeza, pies y brazos. Pero de su estómago nada. De su torso solo parcialmente una parte, la cual había sido reventada por dentro. Y del padre Santiago, ni un solo rastro. De aquel sacerdote nunca nadie pudo saber nada. Solo que después de eso había desaparecido. Pasado el tiempo, muchos rumores se hicieron al respecto, de que el padre Santiago, culpable de la muerte de aquel pobre hombre, simplemente huyó evitando ser castigado por la ley.
rumor que era alimentado por supuestos avistamientos de su persona, o al menos de alguien muy parecido en cantinas y peleas de gallos en pueblos aledaños. De aquello nadie sabe la verdad. De aquello nadie conoce los detalles. Pero lo que es cierto es que después de eso aquella parroquia fue abandonada. Existía desde 120 años atrás, y sin mayor explicación las autoridades eclesiásticas decidieron no volver a atenderla. Se dice que ellos saben más de lo que argumentan. Se dice que ellos conocen más de los hechos, en los cuales un demonio es el real responsable de que aquel acto fallido sea conocido como el exorcismo del Padre Santiago, el cual nunca se concretó, el cual salió mal, y el cual dejó a un demonio libre, que hoy en día está de vuelta caminando entre nosotros. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.